Saludos mis amigos de la era digital, espero que estén muy bien. Continuamos aquí con la tercera entrega de esta saga de videos relacionados con los peligros que se ciernen sobre el planeta, sobre el mundo. Básicamente eh, producto o como consecuencia de las políticas que se han ido implementando a través de una ideología absolutamente perniciosa para la civilización que conocemos, sobre todo para la civilización occidental que convive o trata de preservar su democracia y sus libertades. La ideología del socialcomunismo es quizás la ideología más restrictiva, la que más cercena los derechos de cualquier ciudadano. Debemos pensar en una ideología que se impone desde todos los ángulos posibles del diario vivir. Saben perfectamente que tienen que emprender una batalla cultural y la han iniciado sobre todo desde la más tierna infancia, introduciendo profesores abiertamente izquierdistas en centros de primaria, secundaria, a nivel tecnológico y universidades, planteando siempre el progresismo como una opción lógica o realista. Y eso es ciencia ficción, pero una ciencia ficción que nos puede costar básicamente una suerte de lucha sobre el terreno real entre lo que es el lado oscuro, que son lo que ellos representan, y, y, y un mundo donde todos preservemos nuestras capacidades de expresarnos, de convivir en libertad y en paz. El programa de hoy, que espero sea más corto que los dos anteriores para tratar de ajustarme a las sugerencias que me han hecho de que los haga más breves, lo quisiera centrar un poco en la situación que vive España a manos del PSOE. Pedro Sánchez ya hoy por hoy acumula indiciados en temas delictivos que superan en número la cantidad de personas que componen su gabinete, que de por sí es muy extenso. Es quizás el gabinete con más ministros y ministras que ha tenido la historia democrática de España. Como ustedes saben, él logró llegar a presidente del gobierno español sin la mayoría necesaria con el partido que lo respalda, que es el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, sino con la asociación o los acuerdos políticos con otras organizaciones políticas que representan en España los herederos de la ETA, con Bildu, la gente de Junts, gracias a Puigdemont, el forajido que se oculta en Bruselas, que aunque es de ultraderecha, pero le interesa muchísimo la oferta de Sánchez de que sus 7 votos respalden esa posibilidad de que él tenga la mayoría absoluta para mantener la presidencia del gobierno español. Y por supuesto todas aquellas organizaciones de izquierda, como lo que queda de Podemos o Sumar, que es una versión novedosa de la izquierda, bueno, novedosa, es la que sobrevive dentro del Parlamento. Podemos sencillamente se autofulminó después de la famosa ley del CSI, esa la que llaman la ley suelta violadores, una ley que aprobaron en el Congreso, llevada adelante por la ministra de Igualdad, que era la esposa de a su vez del que había sido vicepresidente de Sánchez, la gente de Podemos, los que se visten de morado. La llaman la ley suelta violadores porque planteó la revisión de penas, de condenas
a gente que había cometido precisamente ese tipo de delitos, y comenzaron entonces, una vez aprobada, a ver revisiones de pena y a soltar violadores que estaban presos. O sea, todo lo contrario de lo que originalmente se había pretendido con una ley que iba a proteger de alguna manera a la integridad física de las mujeres. Pero bien, volviendo al tema, tenemos una situación ahora donde el presidente del gobierno español tiene todo un entorno. Pedro Sánchez tiene ahora un entorno muy cercano. Estamos hablando de Begoña Gómez, la esposa. Estamos hablando de David Sánchez, el hermano, el hermanísimo que le llaman. Estamos hablando de su exministro de Transporte, José Luis Ábalos, que fue el que le recibió las famosas maletas aquellas a Delcy, que no podía pisar el espacio, ni siquiera sobrevolar el espacio aéreo europeo, y aterrizó en Barajas y descargó maletas, y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero Ábalos está también indiciado. Coldo García, que era el asesor de Ábalos, que en su currículum existe el tema de que era un portero de prostíbulo, y aparentemente me imagino que habrá sido parte de un facilitador de las prostitutas que frecuentaba, e incluso lograba que fuesen empleadas el propio ministro Ábalos para su uso y disfrute, por supuesto, personal. Álvaro García Ortiz, nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, el secretario general de organización del partido del PSOE, Santos Cerdán, que ya ha sido imputado y llevado a prisión por riesgo de fuga. Imagínense ustedes el panorama, el entramado que tiene alrededor el presidente del gobierno español, donde se verifica tráfico de influencia, corrupción en los negocios, intrusismo laboral, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falso testimonio, malversación, prevaricación, revelación de secretos, organización criminal, cohecho. Eso he enumerado y les he leído todos los cargos que se están imputando al colectivo de más de 20 personas que forman parte de toda esta tragedia de corrupción que vive el gobierno español. Ya está siendo una situación tan crítica que los propios parlamentarios de la Unión Europea no salen de su asombro de cómo es posible que no haya dimitido el presidente del gobierno español. Pero ¿por qué no dimite Sánchez? Porque va preso. Lo único que lo mantiene fuera del talego, como dicen en España, es precisamente su fuero como presidente. Porque ¿qué pasa con los socialcomunistas corruptos? Que necesitan, eso lo comenté en el programa anterior, necesitan un fuero diplomático, parlamentario, que les impida cumplir condena, ser procesados. Entonces se aferran a la posición justamente para mantener impunidad, una inmunidad que deriva en impunidad. Y esa es la situación en España. Afortunadamente, los jueces se han convertido en la columna vertebral a favor de la democracia del país, la protección de las instituciones como un todo. Y es muy posible que llegue a haber un momento tal de fractura interna que precipite la caída del régimen autocrático, corrupto de Sánchez, Pedro Sánchez. Un individuo que ha perdido absoluta credibilidad, que no hay forma de que diga la verdad cada vez que hace una presentación, cada vez que se coloca en el atril del Congreso para decir cualquier cosa, miente con la mayor desfachatez.
Lo llaman el increíble porque absolutamente nadie le cree ya. Entonces, eso se traduce en una pérdida absoluta de credibilidad para el gobierno de España, que además quedó como el único que no se plegó a la decisión de la OTAN de subir el presupuesto de defensa a un 5% del Producto Interno Bruto. España insiste en que se tiene que quedar en el 2.1 y eso por supuesto la descoloca del total, o sea, salvo España habría sido por unanimidad. Pero Trump dijo en el evento de la OTAN que si España no se sumaba al presupuesto que se había acordado por todos, de alguna manera iba a implementar sanciones arancelarias a España para el ingreso de productos españoles a los Estados Unidos, con lo cual a través de mayores aranceles, y que esa recaudación por mayores aranceles sería vertida para compensar lo que España estaba dejando de dar mutuo propio. Entonces, imagínense lo que eso va a significar para el empresariado español que ha estado haciendo un esfuerzo denodado por colocar sus productos y cumplir con la legislación y con lo que exige el mercado norteamericano para poder entrar productos. Entonces, ahora, además de eso, de lo que llamamos barreras pararancelarias, ahora tenemos que sumar barreras arancelarias que están por encima de sus socios. O sea, el aceite de oliva de Italia va a ser más económico, evidentemente, que el aceite de oliva español, por ejemplo, para ponerlo fácil. Y esto es todo gracias a ¿qué? A las políticas que derivan de un gobierno social comunista con los peores socios posibles, de los cuales el propio Sánchez dijo, jamás haré gobierno con Bildu, jamás haré gobierno con los separatistas, y hoy por hoy son quienes apuntalan ese régimen de oprobio y de deshonra para lo que ha sido la tradición democrática, seria, respetable, honesta del gobierno de España. Así que hacemos nuestros votos porque ese régimen logre que se le obligue a dimitir o consiga una moción de censura que les obligue a dimitir, para que España deje de sufrir y recupere el rumbo de la democracia y de la sindéresis política. Dios bendiga a España, Dios bendiga a todos los que estamos en este planeta y nos proteja de los males que nos acechan. Los invito a que se suscriban al canal y espero que este programa les haya sido de su agrado y de utilidad. Buenas tardes.